Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy sábado oramos en acción de gracias por los 15 años de vida de Samantha Palacio Porras, integrante de su mamá y la familia. También damos gracias a Dios por la vida de nuestro seminarista en la parroquia Ender. Él también cumple años el mismo día que nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, y también nuestro arzobispo cumple aniversario de haber llegado a nuestra arquidiócesis. Él ha sido una bendición, él es nuestro pastor. Recordemos que hay iglesia donde hay un obispo. Por eso pedimos también por ellos, por su ministerio, y para que el Señor le ayude a conducir la iglesia con sabiduría, con discernimiento, que le dé el regalo de su Espíritu Santo. Pedimos por el eterno descanso de todos los difuntos de la familia Muñoz Rabe, intención de Teresita Rabe. Por el eterno descanso de Álvaro de Jesús Tobón Saldarriaga en su primer aniversario, intención de su esposa, hijos, hijas y nietos. Por el eterno descanso de John Bairo Giraldo Cárdenas en su segundo aniversario, intención de la familia Giraldo Cárdenas. Por el eterno descanso de Guillermo Yepes, Emma Tavares, y por los difuntos de la familia Yepes Tavares, intención de Jesús Yepes. Por el eterno descanso de Carlos Andrés González, intención de Gildardo Piedrahíta. Por el eterno descanso de Luis Eduardo Ledesma en su aniversario, intención de su esposa e hijos. Hoy también pedimos de un modo especial por todos aquellos que están enfermos, por todo el personal de la salud. Pedimos por nuestro país, por la paz, por la unidad, por la justicia social. Por eso iniciamos nuestra celebración reconociéndonos necesitados de la misericordia de Dios, pidiéndole a Dios que nos dé la valentía para seguir fieles a su palabra, a pesar de las tribulaciones y de las persecuciones, y que nos dé el gran regalo de la conversión. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Sigue la oración colecta de la Eucaristía, una oración que recoge todas las oraciones. Yo los invito a que cerremos un momento nuestros ojos desde nuestros hogares, que sonriamos. Hoy es un nuevo día, no nos dejemos robar la esperanza y la alegría. Que interrumpamos todo lo que estamos haciendo y que le dediquemos este momento al Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna,
ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclamad al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepa que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos hechos que llaman la atención de las lecturas que acabamos de escuchar. El primero es cómo el Espíritu Santo, paradójicamente o sorpresivamente, le impide
a los apóstoles, a Pablo y a Timoteo, que vaya a algunas regiones. Es como si les impidiera evangelizar en algunas ciudades, en Asia, por ejemplo, pero los inspira a evangelizar en otras y escoge, por ejemplo, a Timoteo e incluso Lucas, que ya se incluye en el relato de los Hechos de los Apóstoles, para ir a evangelizar. Hay un segundo hecho que llama la atención, y es como Jesús en este discurso de despedida, es como antes de morir, lo que Él le quiere decir a sus apóstoles, les advierte que van a ser perseguidos, que el mundo los odiará, que siempre van a ser odiados y como su maestro, incluso torturados. Pues esos dos hechos nos llevan a iluminar nuestra situación actual. La iglesia siempre ha sido odiada, la iglesia siempre ha sido perseguida por el mundo y gracias a Dios, porque el día en que la iglesia no sea perseguida por el mundo es porque la iglesia está yendo con el mundo y eso sería lo peor que nos podría pasar. La iglesia, por lo tanto, no actúa movida por las modas de los tiempos, sino que actúa según unos criterios mucho más eternos, mucho más sólidos, mucho más invariables. La iglesia no actúa como un político del momento que va diciendo lo que el público quiere escuchar. La iglesia tiene unos referentes mucho más sólidos y no le importa si eso le gusta o no a su audiencia, lo que le importa es ser fiel a su maestro, a su fundador. Es por eso que últimamente la iglesia ha sido odiada, ha sido perseguida, o le han hecho algunos reclamos, muchas veces también con justa razón, y le han pedido a la iglesia que hable, que se pronuncie, que tome partido, que en esta situación actual que vive nuestro país diga si está a favor de los manifestantes, si está a favor de la policía, si está en contra de uno, está en contra del otro. Hay veces me da miedo cuando piden a la iglesia o a los pastores hablar, porque muchas veces lo que quieren es manipular lo que nosotros decimos para que apoyen las ideas que ellos ya tienen preconcebidas. Pero me da miedo porque no sé si estén dispuestos a escuchar una opinión contraria a la que están demandando. Incluso la Conferencia Episcopal se ha pronunciado, ha sacado algunos comunicados. Yo sé, la Conferencia Episcopal necesita un buen equipo de comunicaciones, más en el momento en que la sociedad no se lee ni siquiera 1 o 2 páginas, no se va a leer un comunicado, necesita un equipo de comunicaciones bueno, que sepa traducir eso en un lenguaje para todos. Sin embargo, quiero decir que esa no es la posición de la iglesia, esa es la posición de la Conferencia Episcopal, pero no es la posición de la iglesia. ¿Cuál es la posición de la iglesia entonces? La posición de la iglesia es la posición que tú tienes, es la posición que tiene tu vecino, es la posición que tiene tu hermano, es mi posición, es la posición de todos los bautizados. La iglesia somos todos, la iglesia somos tú y yo. Y sería muy bueno que tuviéramos esa conciencia cuando actuamos y cuando opinamos, que estamos también representando a la iglesia. Me dirán entonces, ¿la posición de la iglesia es ambigua? Yo diría no. La posición de la iglesia no es ambigua, solo que en este momento no hay palabra de Dios. Ninguno de los dos bandos es infalible. Nadie tiene completamente la razón. La iglesia se vale de todos los bautizados y entre todos vamos buscando hacer el bien. Hay un porqué y hay un cómo. Yo descubro que en este momento, en las manifestaciones, en todo, hay un porqué, hay unos motivos y también hay un cómo reclamar. Hay algunos que están de acuerdo en el porqué, en los motivos por los que están reclamando, pero no están de acuerdo en el cómo, no están de acuerdo con el paro, no están de acuerdo de pronto con bloquear o no están de acuerdo con la violencia.
Hay algunos que están de acuerdo con el por qué y con el cómo. Hay algunos que no están de acuerdo ni con el por qué ni con el cómo. ¿Deja uno de ser cristiano por estas posiciones? No creo que sea tan fácil demostrarlo. No creo que sea tan fácil decir este no es cristiano por esta razón o este no es cristiano por esta otra. Hay algunos que han tratado como de hacer si hubiera un solo bando. No hay un solo bando, lo que hay es un solo evangelio y todos buscamos la verdad. Ahora, en estos días que había unos jóvenes manifestándose, yo fui allá, quería estar con ellos, quería escucharlos, los escuché bien. Ya era la segunda vez que lo hacía. Y al final vi que había uno de los jóvenes del grupo juvenil y me saludó muy querido y me dijo: padre, ¿usted qué piensa? Y eso me ha tenido rondando la cabeza todos estos días. Hay también hoy, desde las 3 de la mañana, toda la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Medellín, nos levantamos a las 3 de la mañana, nos unimos a orar por la situación en Colombia. Y yo después de las 3 de la mañana ya no me pude volver a dormir y en mi cabeza siguió rondando. Y después al leer el Evangelio y las lecturas de hoy dije, tal vez yo deba decir algunas palabras, o tal vez la gente no venga a buscar la situación actual, la situación política, lo que quiere ver es cómo el Evangelio es capaz de iluminar nuestra situación. La Iglesia lo que debe hacer es como el pantano. Cuando ve el pantano no se empantana, deja que la luz del sol del Evangelio entre al pantano y lo seca, sin ella empantanarse. ¿Cuál es entonces, según mi criterio, cuál es la posición clara que debe tener la Iglesia y un cristiano? Yo quisiera decir estos puntos. Un joven de la parroquia, amigo, me hizo una pregunta y pienso que es la pregunta acertada. Padre, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Esa debe ser la pregunta, ¿qué haría Jesús? Yo saqué algunos puntos. En primer lugar, y me lo decía este joven, no encuentro que en ningún momento Jesús se quede pasivo. Jesús no se queda pasivo. Justo cuando yo ya estaba cansado de las redes sociales, cuando estaba cansado de tantas noticias que querían polarizar y dividir al país, cuando justo yo ya cerré todo y me dediqué a un descanso, escucho la canción de Mercedes Sosa, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Qué cachetada me dio Dios. La primera posición es no ser pasivos ni quedarnos indiferentes. Incluso nuestro silencio debe ser elocuente. Incluso si no hacemos nada, ese no hacer nada debe hablar a los demás. No es hablar por hablar, no tenemos que tomar partido. Hay veces no es el momento preciso de hablar. Miremos la primera lectura de hoy. El Espíritu Santo no quería que Pablo fuera a todas partes a evangelizar. Algunas partes les decía que no fuera todavía. Es el plan del Espíritu, no son nuestros planes. Segundo, pienso que tenemos un método. Es el método que da la doctrina social de la Iglesia. Ver, juzgar y actuar. Si me preguntan qué haría Jesús en medio de todo esto, yo diría Jesús se cuestionaría y Jesús haría preguntas. Y es lo que deberíamos hacer todos como cristianos. Cuestionarnos, hacernos preguntas y hacer preguntas adecuadas a los demás. Los cristianos no debemos seguir modas, no debemos seguir masas, no actuamos como borregos. Los cristianos tenemos un criterio de discernimiento y es el Evangelio. Tercero, la oración. Qué bonito ver tantos jóvenes a las 3 de la mañana que se levantaron, incluso muchos estaban desde las 12, incluso muchos siguieron derecho a orar por el país. Y la oración para no caer en la desesperanza, para no caer en la desesperación, para no dejarnos robar la alegría. Algunas veces es bueno silenciar un poco las redes sociales, silenciar las noticias y prender la palabra de Dios, prender la oración. Tengamos paz, no es el fin del mundo,
no nos dejemos robar la alegría, no nos desesperemos. Cuarto, el cristiano no toma el camino fácil de la violencia. Lo decía el padre Bernardo, nuestro párroco, el domingo en la Eucaristía. La violencia es el camino fácil, es el camino rápido. ¿Sí? Si yo le pego una palmada a un niño, el niño me hace caso. Pero es más cristiano, es más humano yo convencer al niño de por qué eso está mal hecho. Lo mismo pasa, la violencia siempre va a ser el camino fácil, siempre va a ser el camino rápido, es el camino de los débiles, es el camino de los que no tienen argumentos, es el camino de los que se quieren hacer ver, no por sus palabras, sino por sus actos. La violencia nunca es el camino para un cristiano. Un cristiano rechaza toda forma de violencia, y toda forma de violencia es contra todos. El cristiano elige una opción fundamental por la vida, y me cuestiona cuando veo tantas personas y tantas opiniones en las redes que le desean la muerte al uno o al otro, que se alegran cuando le hacen mal a un policía o a una persona o a un manifestante o a un ladrón, cuando le desean la muerte al presidente, cuando le desean la muerte a Uribe, cuando le desean la muerte a Petro. Eso no es cristiano. No tomamos el camino fácil de la violencia. Quinto, el cristiano debe ser profeta, sabe hablar y sabe callar. El profeta es el que espera cuando todos desesperan y el que desespera cuando todos esperan. El cristiano debe tener un buen discernimiento de cuándo es bueno hablar y cuándo es bueno callar. No siempre vale la pena hablar, no hay que precipitarnos, el que mucho habla, mucho se equivoca. Tengamos paciencia, veamos todo desde nuestra posición de la iglesia bimilenaria, 2000 años. No nos vamos a dejar agitar por un viento de una semana. Actuemos a tiempo, pero no actuemos antes ni después. Sexto, el cristiano escucha y respeta las opiniones diferentes. El cristiano sabe escuchar al otro. Yo me pongo a ver las noticias, me pongo a ver tantas cosas y lo que digo es, hay un problema de comunicación. Están pidiendo lo mismo. Hay un grave problema, no nos estamos escuchando, nos estamos gritando. Y cuando nos empezamos a gritar es el que grite más fuerte y nadie se escucha. Hay que empezar a escuchar al otro. Hay que respetar al que opina diferente. Hay que respetar al que no decide actuar como yo. Hay que saber respetar la diferencia. Muchas veces decimos que de religión, de política y de fútbol no se habla en la mesa. Eso pasa en un país en que nos matamos por eso. Debemos aprender a hablar de estos temas en paz, en calma, con argumentos y respetando la diferencia. Séptimo, el cristiano va hasta el fondo en la búsqueda del problema y en la búsqueda de la solución. Si nosotros creemos que el problema es el gobierno actual, si nosotros creemos que el problema es los gobernantes del pasado, pues yo creo que estamos quedándonos en la superficie. Si nosotros creemos que la solución es matar a todo el mundo, si nosotros creemos que la solución es que renuncien todos, nos estamos quedando muy en la superficie. El cristiano va más allá. El fondo del problema es que nuestra sociedad no tiene a Dios en el corazón y está actuando movido por el miedo, por el odio. La solución es recuperar nuestros valores, ver al otro como hermano, solucionar juntos. Es Dios. No nos quedemos con soluciones a medias. Octavo, el cristiano detesta y aborrece el robo, la corrupción y la mentira en todos sus niveles. En todos sus niveles. Tanto a nivel del gobierno como a nivel de la sociedad, como a nivel del manifestante, como a nivel mío. Y eso aplica en todos los ámbitos. Es tan corrupto el que evade impuestos como el que se los roba.
Es tan ladrón el que le roba a una empresa grande como el que le roba como el que roba en un contrato. Ambos son robos, ambos son mentiras, ambos es corrupción. En todos nuestros niveles debemos detestar, aborrecer y rechazar el robo, la mentira y la corrupción. Noveno, el cristiano no generaliza ni se va a los extremos. No generaliza ni va a los extremos. Si pasa un hecho aislado, no es que todos sean así. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? Que nos muestran los extremos, nos muestran al policía tratando mal a una persona, nos muestran al manifestante robando, y el otro 99% ¿qué? Escuchaba en una de las manifestaciones que estaba ahí con los jóvenes, uno de los jóvenes decía: muchachos, cuidado, allí hay 8 policías, yo sé que eso es provocación. ¿Por qué es provocación? Si aquí en Medellín no había habido ningún muerto, los policías se habían portado bien. También escuchaba a otros que decían: ahí vienen esos gamines manifestándose. ¿Por qué gamines? Se están manifestando. Dejemos de generalizar y no nos vayamos a los extremos. Y décimo, por último, el cristiano vive en la doctrina social de la Iglesia. Nosotros tenemos unos criterios. La Iglesia ya ha tomado partido en muchas de las discusiones que estamos teniendo y creo que son las más sabias. La institucionalidad, la justicia social, el amor. Nosotros creemos en esas 3 cosas y las debemos fortalecer y defender. No creamos en un Jesús como un hippie revolucionario anárquico. Jesús no era eso. Eso es manipular la imagen de Jesús. Jesús era un hombre de altas exigencias morales y que por eso era capaz de irse en contra incluso del sistema. Yo quisiera dar esos 10 puntos para que cuando nos digan qué piensan los pastores, qué piensa la iglesia, pues ya sepamos qué responder para que no caigamos en la desesperanza. Por último, quisiera dar la conclusión. Es un adagio latín, un proverbio en latín. Dice: in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. En lo necesario, unidad. En estos 10 puntos podemos tener unidad. En lo necesario, unidad. In necessaris unitas. En lo ambiguo, libertas, libertad. En lo que podemos pensar diferente, tengamos libertad. In omnibus caritas. En todo que prime la caridad, en todo que prime el amor, en nuestras palabras, en nuestros hechos y en nuestro discernimiento. Amén. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco. Para ti, Señor Jesús, para ti, Señor Jesús. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, que hoy cumple años y cumple aniversario de haber llegado a nuestra arquidiócesis, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos, difuntos de la familia Muñoz Rabe, Álvaro de Jesús Tobón, John Bairo Giraldo, Guillermo Yepes, Emma Tavares, los difuntos de la familia Yepes Tavares, Carlos Andrés González, Luis Eduardo Ledesma, y de todos nuestros hermanos que murieron en tu amistad, con todos los hombres de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una forma de restablecer la paz, es ver en el otro un hermano, es dejar el discurso de odio para un discurso de amor, para ver en el otro un igual. Todos somos hijos del mismo Padre, todos queremos que se haga su voluntad. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, al pasar de la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le recordamos pues que esta noche tenemos también la Eucaristía, en la que oraremos por todas las madres difuntas, y mañana en la Eucaristía de 10 de la mañana virtual oraremos por todas las madres que están vivas. También tendremos una sorpresa el día de mañana, no se la vayan a perder nuestra transmisión por este mismo canal de YouTube. Todavía pueden llamar al despacho, al celular del despacho, para que los que quieran inscribir sus madres, bien sea difuntas o las madres vivas en la intención de mañana, lo puedan hacer. Los invitamos pues a seguir colaborando en la solidaridad con los más pobres, con los más necesitados. Hay familias que están pasando muchísimas necesidades y cuando los fines de semana está cerrado el templo, pues se ve muy disminuida la ayuda. A veces nos quedamos muy a gatas para ayudar a todas las familias. Entonces les pedimos el favor que pues en semana nos acerquemos, o también podemos hacer la transferencia al despacho pues a la cuenta de la parroquia, y así poder seguir ayudando. Ayúdenos a ayudar. Esa también es una actitud del cristiano, la solidaridad. Sigamos orando, sigamos en paz, sigamos sonriendo. No nos dejemos robar la esperanza ni la alegría. Sigamos pidiendo por tantos enfermos. Sigamos pidiendo por todo el país. Por eso encomendémoslos al amparo de nuestra Santísima Virgen, Nuestra Señora de Belén. Oh María, al contemplarte en el misterio de Belén, debo admirar tu fe y entrega a la voluntad adorable del Padre Celestial y tu amor indecible a Jesús Niño. Admiro tu fe y entrega a tu Hijo Divino y tu docilidad y obediencia al Espíritu Santo, cuya fidelísima esposa fuiste. Otórgame la gracia de imitarte en todo, para hacer florecer la gloria de Dios en cada detalle de mi vida, y así ella sea el aromado jardín en que tenga el Señor sus divinas complacencias. Amén. Nuestra Señora de Belén, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz sábado para todos en el Señor. La Virgen María los acompañe.
Regina Celi, le dare, alleluia, quia menuisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dicit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.